Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Haz un podcast sobre algo que te obsesione. Así que quieres iniciar un podcast. Pero, ¿por dónde empiezas? Piensa por un momento en lo que te obsesiona. ¿Qué es lo que te ilumina cuando hablas de ello? ¿Qué es lo que te lleva a innumerables madrigueras de Internet? Para Justin Felroy, se trataba de vídeos de capacitación en el lugar de trabajo. Para ti, pueden ser los hábitos de apareamiento de las polillas. Sea cual sea tu pasión, el entusiasmo no se puede fingir. Y es esta inspiración genuina la que atraerá a tu audiencia. El mensaje clave aquí es: haz un podcast sobre algo que te obsesione. Una vez que hayas elegido el tema, investiga un poco para averiguar qué más hay sobre el mismo tema. El podcasting se ha convertido en algo habitual y ahora hay unos 850,000 podcasts disponibles en todo el mundo. Así que si has elegido un tema conocido para tu podcast, como, por ejemplo, el reality show Survivor, hay muchas posibilidades de que alguien más haya tenido la misma idea. Si tu investigación descubre varios podcasts similares, puede que sea el momento de volver a la mesa de dibujo. O, en cambio, podrías esforzarte para encontrar un ángulo novedoso. Porque aún más importante que el tema en sí es su enfoque único. Así que, aunque haya otros 5 podcasts sobre Survivor, puedes centrarte en un nuevo ángulo, como la estrategia detrás de la serie, y cómo ha cambiado a lo largo de las temporadas. Cuando intentes decidir tu punto de vista, recurre a cualquier experiencia específica que tengas. Por ejemplo, Justin y su esposa Sydney construyeron su programa sobre un extraño historial médico basándose en su experiencia como médica. Si tienes un conocimiento o entrenamiento en particular, úsalo. Una vez que tengas el tema, es hora de refinarlo en un discurso de una sola oración. Asegúrate de que las personas puedan entender de qué trata tu podcast en una línea para que puedan contárselo a sus amigos. Un podcast reciente de los hermanos Felroy se puede resumir en él. Lema: 3 personas que no son celebridades intentan entrar en una película importante. Esa única línea es lo suficientemente informativa como para que sepas si quieres escuchar el programa. Ahora que has ideado un tema, un ángulo y un argumento de una línea, detente para hacerte 2 preguntas. Primero, ¿estás dispuesto a dedicar tu bien más preciado, tu tiempo, a hacer esto? Y, en segundo lugar, ¿te encantaría escuchar este podcast si alguien más lo hiciera? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, tienes un ganador. Estén atentos para conocer los detalles de la preproducción. Para crear una audiencia fiel, asegúrate de que el formato de tu podcast sea coherente. ¿Cuál era el nombre del último podcast al que eras adicto? ¿La escuchaste cuando regresabas del trabajo? ¿O mientras hacías jardinería el fin de semana? Escuchar podcasts es un comportamiento habitual. Eso significa que a las personas les gusta incluirlo en sus vidas, y desarrollar la escucha en torno a las actividades habituales. Cuando creas un podcast, creas un conjunto de expectativas para tu oyente. Si cumples sus expectativas semana tras semana, puedes crear una audiencia fiel y comprometida. El mensaje clave aquí es: para crear una audiencia fiel, asegúrate de que el formato de tu podcast sea coherente. Cuando comiences a crear tu podcast, debes tomar algunas decisiones importantes sobre el formato del programa. Una cosa a considerar es si presentar el programa solo o traer un copresentador. Si estás haciendo un podcast biográfico repleto de información, entonces otra voz podría distraer la atención. Pero si estás haciendo un podcast de reseñas cinematográficas informal y conversador, tener un copresentador podría ayudar a mantener las cosas animadas y a ofrecer puntos de vista contrastantes. Solo asegúrate de que tu coanfitrión esté tan comprometido con el proyecto y el tema como tú y que permanezca contigo durante mucho tiempo. Los cambios repentinos a mitad de temporada pueden resultar desorientadores para el oyente. Otra pregunta importante es: ¿cuánto tiempo quieres que dure tu podcast? Una vez más, esto realmente depende de tu contenido particular.
Algunos programas, como Memory Palace, solo necesitan 15 minutos para transmitir un mensaje breve y contundente. Otros, como Hardcore History, requieren de 4 a 5 horas. Hagas lo que hagas, nunca divagues para llenar el tiempo. El tiempo, y la atención, de tu audiencia son sagrados. Trátelo con respeto asegurándose de que cada minuto de su podcast cuente. También debes pensar de manera realista sobre la frecuencia con la que puedes lanzar nuevos episodios. ¿Está dispuesto a publicar uno a la semana, o es más realista un programa quincenal o incluso mensual? Los lanzamientos consistentes hacen que los oyentes sean leales. Hacer un podcast es un proceso de prueba y error. Puedes planear hacer un podcast de 1 hora de duración, solo para descubrir que 45 minutos parecen más orgánicos. Es posible que se necesiten algunos episodios, y muchos errores para descubrir qué es lo que funciona para usted. Pero una vez que encuentres una buena fórmula, apégate a ella. Sea cual sea el género, intenta entretener a tu audiencia. ¿Alguna vez has decidido escuchar un podcast sobre un tema muy interesante, y luego has tenido que apagarlo porque acabó siendo un festival de siestas? Incluso el contenido más interesante puede fracasar si no se cuenta de la manera correcta. Cuando descubras cómo presentar la información en tu podcast, primero pregúntate cuál es el objetivo principal. ¿Quieres hacer reír a la gente? ¿O informarles sobre un tema importante? El objetivo de tu podcast tiene una gran influencia en la forma en que seleccionas y encuadras tu contenido. Eso es cierto tanto si se trata de un programa de entrevistas como de un programa de historia. El mensaje clave es, sea cual sea el género, procura entretener a tu audiencia. Tomemos como ejemplo el podcast de historia médica de Justin y Sidney Zelroy, Sawbones, A Marital Tour of Misguided Medicine. El programa lleva a los oyentes a adentrarse en la historia médica de algunos de los tratamientos médicos más extraños a lo largo de los siglos. Pero los Zelroy siempre supieron que su objetivo clave era entretener a sus oyentes, en lugar de ofrecer una visión histórica completa. Así que se aseguraron de que, en lugar de simplemente reunir un montón de hechos, contarían historias fascinantes. Eso significaba que eran muy selectivos con respecto a la información que elegían incluir. Si no tenía una narrativa sólida y mucho valor de entretenimiento, lo omitieron. Una excelente manera de mantener a los oyentes interesados es dividir el programa en segmentos predecibles. Los programas siempre tienen introducciones. Ahí es donde le das a los oyentes el título del programa y les explicas de qué se trata. A esto le sigue el centro, que es el meollo del espectáculo. El centro se puede dividir en varios bloques o segmentos más pequeños. Podrías tener un segmento en el que los oyentes puedan hablar con historias, otro en el que tú y tu copresentador discutan un tema urgente, etc. Tener segmentos confiables ayuda a tu audiencia a saber qué esperar de ti. También te ayudará como anfitrión a mantener las cosas interesantes. Si un segmento se arrastra, siempre puedes pasar al siguiente para mantener el impulso del programa. Al final del podcast está tu outro, en el que te despides de tu audiencia, publicas tus otros programas o previsualiza tu próximo episodio, y ruegas a los oyentes que se suscriban. Debe ser breve y contundente o los oyentes se desconectarán. Con el encuadre correcto y una buena narración, la información más oscura puede volverse fascinante. Decora tu armario para crear un estudio de grabación perfecto. Así que investigaste tu contenido, decidiste si nombrarías un copresentador y determinaste cómo estructurar tu programa. Pero, ¿cómo grabas realmente tu podcast? Puede que sientas la tentación de hacerlo todo con tu smartphone, pero la calidad del sonido no será tan buena si lo haces. Una inversión en algunos equipos básicos probablemente sea una buena elección. Pero no te preocupes, no arruinará tu presupuesto. El mensaje clave aquí es, decora tu armario para crear un estudio de grabación perfecto. En primer lugar, necesitas un buen micrófono. Pero bueno no tiene por qué significar caro. De hecho, puedes conseguir un micrófono decente por unos $100.
Cuando recién comiences, puede ser una buena idea buscar un micrófono USB que se conecte directamente a tu computadora. Si tienes más experiencia o quieres grabar con varios micrófonos, entonces un micrófono XLR te servirá mejor. Los micrófonos XLR no se conectan directamente al ordenador y requieren cables y una caja de resonancia para funcionar. Se puede comprar una caja de resonancia decente por unos $100. Por supuesto, también necesitas un soporte para el micrófono. Y, lo que es más importante, necesitas un lugar para grabar. Si estás empezando, probablemente no puedas pagar un estudio de sonido profesional. Eso está bien. Cualquier espacio con muchas alfombras, libros y muebles blandos que absorban el sonido es bueno para grabar. ¿Tienes un armario lleno de ropa lo suficientemente grande como para sentarte con la puerta cerrada? Entonces has encontrado tu espacio. También necesitas un software para grabar y editar tu podcast, específicamente una estación de trabajo de audio digital. La buena noticia es que algunos son completamente gratuitos. Los McElroy siempre han confiado en el programa de código abierto Audacity para editar sus podcasts. Dicen que Audacity es fácil de usar, y ofrece mucho espacio para aprender nuevas habilidades que se pueden aplicar a otros programas si quieres cambiarlas más adelante. Le ha permitido a Griffin McElroy editar podcasts muy complejos desde el punto de vista sonoro, como Adventure Zone, de 30 pistas. Como puedes ver, el dinero no tiene por qué impedirte montar tu primer estudio. Sentado en tu armario con un micrófono decente, ya estás en camino de hacer un podcast que suena bastante bien. Un buen hospedaje requiere concentración y entusiasmo. Piensa en un podcast que te encante. ¿Qué te ha parecido su anfitrión? Lo más probable es que realmente hayas sentido una conexión. Los anfitriones son el pan y la mantequilla del buen podcasting. Median entre segmentos, sacan lo mejor de sus invitados y dan al tema un toque personal. Entonces, ¿cómo puedes aprender a ser un gran anfitrión? No hay una fórmula secreta. Notarás que los buenos anfitriones vienen en muchas formas y tamaños. Algunas son divertidas e irreverentes, otras serias e intensas. La gente piensa que ser anfitriona consiste en ser ellos mismos, y eso es cierto, hasta cierto punto. Organizar un podcast es una actuación. Así que puedes ser tú mismo, pero necesitas ser tu versión más entusiasta y comprometida de ti mismo. El yo que sale cuando cuentas una historia en una fiesta. No es tu yo con resaca que le murmura a tu madre por teléfono. El mensaje clave aquí es, un buen hospedaje requiere concentración y entusiasmo. La tarea más importante para ti como presentador es mantener la concentración durante todo el podcast. Puedes hacerlo asegurándote de tener un buen espacio mental antes de empezar a grabar y eliminando las distracciones. Cierra todos los navegadores y apaga el teléfono para que no haya nada que te llame la atención. Los podcasts pueden ser improvisados, guionados o una combinación de ambos. Si realizas un podcast improvisado con copresentadores o invitados, debes convertirte en un buen oyente. Asegúrate de seguir activamente la conversación, y usa el lenguaje corporal para demostrarle a tu coanfitrión o invitado que lo escuchas. Al mismo tiempo, debes reservar un pequeño rincón de tu cerebro para pensar en cómo puedes responder, y contribuir a la conversación para que no fracase. Al hacer contribuciones, utilice la herramienta de improvisación sí, y. Eso significa que reconoces lo que ha dicho tu interlocutor y lo aprovechas, dando impulso a la conversación. En raras ocasiones en las que sienta que la conversación no va a ninguna parte, puede usar no, pero. Y cambiar activamente la conversación en una nueva dirección. Y recuerda que lo mejor de grabar un podcast es que puedes editarlo. Así, todas esas aburridas pausas en la conversación o los perros que ladran de fondo pueden desaparecer fácilmente después. De hecho, la edición es la habilidad más importante que puedes aprender como podcaster en ciernes. ¿Cómo lo haces?
Sigue leyendo para averiguarlo. La edición de un podcast requiere varias etapas de refinamiento. Imagina que tienes un gran trozo de mármol que tienes que tallar en el David de Miguel Ángel. Así es editar un podcast. Requiere varias etapas de corte, lijado y pulido antes de hacerlo bien. Primero, tienes que hackear las partes que definitivamente sabes que no quieres conservar. Cosas como ruidos al masticar, perros ladrando o alguien diciendo que necesita ir al baño. Esto es más fácil si ya has indicado esos lugares durante la grabación dejando una pausa larga o haciendo ruido con un clicker para perros. El mensaje clave aquí es, la edición de un podcast requiere varias etapas de refinamiento. Sacar las partes realmente malas es fácil. Lo que es mucho más difícil es decidir qué es lo que realmente quieres conservar. Deberías escuchar la grabación de principio a fin, y anotar las modificaciones que quieras hacer con la marca de tiempo para poder volver a encontrarlas fácilmente. No hagas los cortes a medida que avanzas en caso de que elimines algo que resulte ser una referencia importante más adelante en la conversación. Una vez que hayas escuchado toda la grabación, puedes empezar a editarla. Si estás intentando crear un podcast ajustado de 20 minutos a partir de 1 hora de cinta, lo mejor es seleccionar las partes más jugosas y hacer una recopilación de esas partes. Si estás haciendo un podcast conversacional más serpenteante, simplemente corta las partes que interrumpen tu flujo. Una vez que tengas todas las brocas con las que quieres trabajar, puedes comenzar la etapa de pulido del proceso. Asegúrese de que todas las transiciones sean fluidas y suenen naturales. También puedes eliminar las burlas y los silencios incómodos si no contribuyen a la historia. En esta etapa, también puedes añadir música a tu podcast. ¿Dónde puedes encontrar música? Bueno, Coldplay puede estar fuera de tu alcance. Sin embargo, puedes contactar a grupos más pequeños para pedirles permiso para licenciar sus canciones o buscar música disponible gratuitamente en sitios como Creative Commons. O, si te gusta la música, incluso puedes crear tus propias canciones con programas como GarageBand. Cuando tengas una buena versión de tu podcast, es el momento de enviarla para recibir comentarios. Pide consejos específicos, por ejemplo, ¿qué opinas de las transiciones en este podcast? Y asegúrate de preguntarle a alguien en cuya opinión confíes. Una vez que tengas tus comentarios, podrás realizar la ronda final de ediciones. Y, finalmente, estará listo para el lanzamiento. Un buen servicio de alojamiento y presencia en línea son esenciales. Así que ahora has trabajado duro en tu podcast, y finalmente has creado una versión que te gusta. Pero, ¿cómo consigues que la gente lo escuche? Bueno, no puedes simplemente dejarlo en tu escritorio. Para tener alguna posibilidad de éxito, tendrás que publicarlo en línea. El primer paso, y el más importante, es encontrar un servicio de alojamiento. Este es un gran servidor donde se alojará tu podcast. Cambiar de anfitrión es una gran molestia, por lo que vale la pena tomarse un tiempo para encontrar el adecuado. Algunas cosas a tener en cuenta son, ¿el servicio existe desde hace tiempo? ¿Otros buenos podcasters confían en él? Hay más posibilidades de que un jugador establecido se quede. El mensaje clave aquí es, un buen servicio de alojamiento y una presencia en línea son esenciales. También debes investigar cuáles son los cargos por el servicio de alojamiento de tu podcast. Algunas ofrecen subidas gratuitas cuando recién empiezas. Algunas empresas de alojamiento también ofrecen acceso a redes de publicidad que pueden insertar anuncios en tus programas de forma retroactiva. Otra consideración a la hora de elegir un servicio de alojamiento es la analítica. ¿El servicio proporciona información útil sobre el número de veces que se descarga el podcast? ¿Hay detalles sobre la procedencia de tus oyentes? Los Celroys utilizan este tipo de datos para mejorar sus episodios y planificar dónde presentar actuaciones en vivo. Por último, debes investigar qué tipo de valor te ofrece el servicio de alojamiento en términos de presencia en la web. ¿Hace un perfil de tu podcast en su sitio web y es agradable de usar?
¿Ofrece un reproductor integrado para que la gente pueda escuchar fácilmente tu podcast? Una vez que hayas elegido un servicio de alojamiento que funcione para ti, el siguiente paso es registrar tu podcast en las principales plataformas, como Apple Podcasts y Spotify. Estas plataformas actúan como guías telefónicas para podcasts, lo que hace que millones de personas puedan encontrarlos. Puedes registrar tu podcast de forma gratuita, pero hazlo con cuidado y asegúrate de que los metadatos del podcast sean precisos, y de que estén incluidos en las categorías correctas. Ahora que las personas pueden encontrar tu podcast, es hora de empezar a crear tu audiencia. Tómate tu tiempo para responderle por correo electrónico si alguien te escribe, y asegúrate de que tu público sepa que escuchas los comentarios. Y, por supuesto, las redes sociales pueden ser una excelente manera de atraer a tu audiencia. Puedes usar plataformas como Facebook o Twitter para anunciar nuevos episodios o eventos especiales, publicar contenido entre bastidores y obtener comentarios de los usuarios sobre los episodios que has publicado hasta ahora. Puedes ganar dinero con los podcasts si eres creativo y persistente. Y ahora que has publicado tu podcast, el dinero va a empezar a llegar, ¿verdad? Bueno, probablemente no. La verdad es que no es tan fácil encontrar fama y fortuna en el mundo del podcasting. Sin embargo, si bien es posible que tu nuevo podcast no te permita comprar una isla del Caribe, hay formas de financiarlo y tal vez incluso convertir el podcasting en una carrera a tiempo completo. El mensaje clave aquí es, puedes ganar dinero con los podcasts si eres creativo y persistente. Una de las mejores formas de ganar dinero, especialmente en los primeros días de tu podcast, es a través del crowdfunding. Plataformas como Kickstarter o Indiegogo te permiten pedir dinero directamente a tus fans. También es una excelente manera de dar más publicidad a tu proyecto. Las plataformas como Patreon permiten a tus oyentes convertirse en colaboradores habituales, o mecenas, que financian tu proyecto de forma incremental. La ventaja del crowdfunding es que te permite generar engagement con tu audiencia de forma simultánea. ¿La desventaja? Requiere mucho tiempo y energía. Si ya has creado una audiencia, podrías pensar en vender productos de marca o en organizar eventos en vivo como una forma de recaudar dinero. Puede ser una buena idea probar suerte participando en un festival de podcasts, o abriendo un podcast más grande antes de ir solo. Esto le brindará una valiosa experiencia de actuar en vivo antes de correr el riesgo financiero de reservar un teatro. Con mucho, la forma más lucrativa, y común, de ganar dinero con los podcasts es a través de la publicidad. La publicidad dinámica permite que los nuevos anuncios se inserten automáticamente en los podcasts en el momento en que se descargan. Las agencias de publicidad intermedian entre los podcasts y las marcas comerciales y negocian una tarifa justa para los presentadores. La cantidad que ganes dependerá del tamaño de tu audiencia y de la cantidad de trabajo que estés dispuesto a hacer para el anunciante. Lo más lucrativo es un episodio patrocinado en el que el contenido de tu podcast está orientado a promover el contenido comercial. Por supuesto, es muy importante mantener nítidas las líneas entre tu contenido y el contenido comercial para evitar confundir la integridad de tu programa. Y encontrar una buena combinación entre tu programa y un producto es fundamental. Seamos honestos, es posible que nunca puedas pagar esa isla con las ganancias de hacer tu podcast. Pero después de 8 años en el negocio, los hermanos McElroy pudieron dejar sus trabajos diarios y hacer algo que les gustaba durante todo el día. Y eso vale mucho.